Tenemos que hacer un contacto ya mismo con Estados Unidos. Nos está escuchando nuestro compatriota Luis Facal, periodista de La Voz de América, que una vez más tiene la gentileza muy tempranito, Luis, de charlar con Buen Día Uruguay en directo desde Washington, D.C. Son las 7 de la mañana. Aquí, Buen Día Uruguay, te da los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, ahí en Montevideo. Efectivamente, ahí en Washington son las 7 de la mañana, todavía no amanece, está oscuro en la capital estadounidense, pero la gran cantidad de gente ya se está concentrando en torno al Capitolio, que será donde aproximadamente al mediodía el presidente electo Donald Trump prestará juramento para convertirse en el 45º presidente de los Estados Unidos. Se prevé que lleguen aquí a Washington alrededor de 900.000 personas para este día, para la actividad de la toma presidencial de Donald Trump. Como se podrán imaginar, las medidas de seguridad son bastante intensas. Para llegar esta mañana aquí a las oficinas de La Voz de América tuvimos que pasar más tiempo del que habitualmente tenemos, obviamente, porque hay varias cuadras que están completamente cerradas y en cada cuadra hay un punto de chequeo de seguridad, de modo que está un poco difícil moverse aquí en la zona céntrica de Washington. Qué interesante, Luis. Y también contanos un poco cómo percibís, como además ciudadano residente ya a esta altura, el clima, ¿verdad? En un día tan especial como el de hoy, en el que por un lado se habla de mucha incertidumbre, pero también de expectativas, quizás un factor sorpresa que también puede llegar a ocurrir con el discurso, ¿verdad?, que viene elaborando el nuevo presidente. ¿Cómo podrías describirnos, digamos, el clima de la gente, ¿no?, de los estadounidenses en esta jornada? Claro, hay, digamos, dos versiones aquí. Una de quienes votaron por Donald Trump, que están ansiosos por ver que asuma la presidencia de los Estados Unidos por las promesas que ha hecho de cambio. Y por otro lado tenemos quienes se oponen a Trump y que han expresado, digamos, dudas sobre lo que pueda llegar a hacer como presidente de Estados Unidos. En general, la gente dice que hay que superar el pasado, digamos, las elecciones, hay un nuevo presidente y que hay que estar detrás de él. En todo caso, digamos que hay optimismo por una mitad del país, la otra mitad del país no es tan optimista en cuanto al futuro del país. Sin duda, el estado de ánimo, bueno, se evidenció también en las protestas que se registraron especialmente en Nueva York. ¿No sería ese el color o el perfil de lo que va a ocurrir en el Capitolio? Y en ese sentido, bueno, ¿cómo es, ya habrás participado varias, ¿no? ¿Cómo es este tipo de jornada allí en Washington, D.C. a lo largo del día, Luis? Ciertamente, mira, hoy se han previsto, digamos, varias manifestaciones de protesta aquí en Washington también, y también manifestaciones a favor del nuevo presidente. Como tú decías, sí he presenciado varios cambios de mando en los Estados Unidos desde el 2001, y realmente este es un cambio de mando un poco, digamos, atípico en cuanto que encuentra al país más dividido en cuanto a las otras previas ocasiones. Te podría decir que, por ejemplo, la jura de Trump como presidente está prevista alrededor del mediodía de hoy aquí en Washington y después se realiza el tradicional desfile entre el Capitolio y la Casa Blanca a lo largo de la avenida Pensilvania y, curiosamente, Trump pasará en el desfile frente a su recientemente inaugurado hotel en la avenida Pensilvania, a pocas cuadras precisamente de la Casa Blanca. De modo que se prevé también manifestaciones, aunque te diré que las manifestaciones están en áreas obviamente alejadas de todo lo que es el perímetro donde se realizan las actividades para la celebración del nuevo presidente. Luis, también nos gustaría, bueno, que nos des tu punto de vista sobre lo que es la despedida a Obama y a su esposa Michelle. Se habla, bueno, de que en definitiva el balance es muy positivo de lo que ha dejado su gestión y a su vez, bueno, como que la impopularidad también de Trump en las encuestas es muy elevada para un presidente que recién está asumiendo. ¿Qué dicen en ese sentido las encuestas que también fueron duramente criticadas por Donald Trump justamente por tampoco haber acertado en el resultado final? Exactamente. Trump ha dicho
cómo van a creer estas encuestas que dicen que él no es tan popular, cuando en realidad esas mismas encuestas tampoco lo daban ganador en noviembre. Es cierto que la popularidad del presidente saliente, Barack Obama, está en un nivel sumamente alto. A pesar de eso, su partido, el Partido Demócrata, perdió las elecciones. De modo que es algo un tanto interesante la situación que se da. Hay que tener en cuenta que Barack Obama no se va a alejar mucho de la política, va a quedar aquí en Washington viviendo a pocas cuadras nada más a poca distancia más bien de la Casa Blanca. Y es interesante ver cómo el futuro presidente va a interactuar, digamos, aquí en Washington con los diferentes personajes aquí en Washington, que obviamente hay mucho escepticismo por una parte y optimismo por la parte de los republicanos, ¿verdad?, que aspiran a hacer una serie de cambios muy radicales en varios aspectos. Sí, algunos ya se perciben, por ejemplo, en la conformación del gabinete, ¿no? Que, digamos, no tiene presencia de latinos y que fundamentalmente está rodeado del partido, digamos, del ala más conservador del republicanismo. A propósito de eso, el nuevo secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo ayer que cuando se le cuestionó sobre la diversidad en el gabinete de Trump, dijo que todavía quedaban 5.000 puestos por llenar en la administración Trump y que iba a haber muchos hispanos en esos otros puestos, ¿verdad?, en el gobierno federal de los Estados Unidos. Facal, para ir redondeando ya este contacto, simplemente decinos, por ejemplo, cómo está el pronóstico del tiempo también para esta intensa jornada con una importante agenda para el nuevo mandatario. ¿Qué temperatura, por ejemplo, en pleno invierno hay a esta hora, que es bien temprano allí en Washington, para, bueno, también tener una noción en ese sentido? Mira, aquí en Washington a esta hora tenemos unos 3 grados Celsius, es decir, un poco templado para lo que es esta época del año aquí en Washington, y se pronostica una máxima de alrededor de 9 grados, y también dicen que va a haber una llovizna leve alrededor precisamente de media mañana, cuando comiencen los actos para la toma de posesión de Trump. De modo que habrá que ver, pero parece ser que la gente igual va a estar llegando, ya se está viendo la cantidad de gente llegando a la zona del mall aquí en Washington, la explanada, que va desde el Capitolio hasta el monumento a Lincoln, una gran explanada ahí donde están todos los museos. Ahí se está empezando a reunir la gente para presenciar el discurso que pronunciará Trump una vez que sea investido como presidente. Luis Facal, periodista de La Voz de América, gracias por estos minutos de charla en Buen Día Uruguay. Te deseamos que tengas muy buena jornada y que salga muy bien tu trabajo. Muy bien, gracias, saludos. Saludos. Muy bien. Nuevamente, el gusto de poder contactarnos en directo desde Washington con Luis Facal, que en otras oportunidades también nos daba, bueno, el termómetro, ¿verdad?, de lo que eran las expectativas en su momento con el día de las elecciones, los días previos de las elecciones en los Estados Unidos y demás. Es un gusto contar con su trabajo. ¿Y cómo será la gestión Trump en materia de relaciones internacionales? ¿Cómo será la gestión de Trump en materia de política comercial? Y eventualmente, bueno, ¿cómo puede ser la relación con Uruguay y la región? Es sobre lo que vamos a hablar en la nota que tendremos a continuación. Con el doctor Ignacio Bartesagui, bienvenido. Él es director además del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, doctor en Relaciones Internacionales, máster en Integración y Comercio Internacional. Bienvenido. Gracias por la invitación. Me remito de movida, Ignacio, a preguntarte ya de por sí por lo que formulás en un documento recientemente allí en el portal de la Universidad Católica, ¿no? Esto agrega más incertidumbre aún la asunción de Trump. Sin lugar a dudas, porque lo que estamos viendo es un contexto internacional que ya está con un componente de incertidumbre muy elevado. Desde el Brexit, crisis humanitarias, todo lo que está ocurriendo con el terrorismo. Entonces, en definitiva, en este contexto actual, que una Unión Europea clave para la estabilidad internacional sufre dificultades, lo que está ocurriendo en Asia-Pacífico en términos de seguridad, por las diferencias que tienen algunos países, China, por ejemplo, con Filipinas, con Vietnam, con Japón, por el conflicto en el mar del sur de China. Estamos en un momento muy complicado, entonces aparece Trump, donde hay muy poca certidumbre porque se conoce poco de lo que va a hacer en política internacional y lo que sabemos es preocupante, ¿no? Claro, es interesante porque esa misma coyuntura que vos recién enumerabas, ¿no?, es la que hizo posible que una figura como Donald Trump
esté hoy asumiendo la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, en cuanto al poder que tiene un presidente de los Estados Unidos, uno quizás desde la lejanía piensa que es ilimitado, pero no es tan así, ¿verdad? Es decir, está su postura, pero va a tener que convencer también a otros actores fundamentales como el Congreso. No todos los republicanos lo acompañan, además, en su visión, para poder concretar todo eso. Por supuesto, Soledad, allí hay varios componentes. El presidente de Estados Unidos tiene poder, naturalmente que lo tiene, pero no es el que todo el mundo tiene una gran fantasía con el poder del presidente de la primera potencia a nivel mundial, eso es claro. Pero de todas formas hay que tener que él tiene límites. Tiene límites en su propio partido, el Partido Republicano, que ya se ha mostrado con algunas diferencias respecto a las posiciones de Trump durante su campaña, también su propio gabinete, porque es interesante observar cómo hasta su propio gabinete ya ha señalado que está de acuerdo con el fondo, pero que los medios para llegar a ese objetivo son distintos y pueden llevar tiempo. También está la comunidad internacional, el derecho internacional, cuando él habla de suspender tratados, bueno, pero no puede, tendrá que renegociarlos, entonces puede haber penalizaciones a nivel de derecho internacional, las propias empresas norteamericanas, porque parte de su proteccionismo puede terminar afectando al consumidor norteamericano, pero también a las empresas norteamericanas que están instaladas en China y que desde allí exportan a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces los límites son muchos, las promesas de campaña son muy profundas, pero vamos a ver cuánto demora. Por eso es importante desde hoy en adelante analizar cómo se van dando las promesas, el cumplimiento de las promesas de Trump, ¿no? Pero sí cabe esperar más medidas proteccionistas, no sobre las empresas que ya funcionan, sino las que eventualmente puedan comenzar a funcionar y las relaciones comerciales. ¿Cabe esperar más políticas proteccionistas de parte de Sin Trump? lugar a dudas, cabe esperar un cambio, porque si uno analiza el perfil de su secretario de Comercio, claramente prefiere los acuerdos bilaterales, no prefiere los acuerdos multilaterales, o sea, por lo tanto vamos a ver una Organización Mundial del Comercio más afectada, vamos a ver estos megabloques, estos acuerdos que se hablan mucho como el Acuerdo Transpacífico, digamos, casi suspendidos o se van a reformular. Por lo tanto, sí, vamos a tener una política distinta con el respecto de Obama, ¿no? Naturalmente vamos hacia más proteccionismo, pero también allí va a tener límites que van a estar dados por el derecho internacional, pero también, como decíamos, por la propia economía norteamericana, que está muy inserta en el mundo. Entonces, para ser muy proteccionista con China, vas a tener que proteger los insumos para producir los bienes que hacen que sea más barato lo que compra el norteamericano. Y esto, en una economía muy consumidora como la estadounidense, es bastante dificultoso llevar adelante. Por lo tanto, me parece que va a haber dos etapas. Una de corto plazo, donde Trump va a aplicar medidas, y en el mediano y largo plazo vamos a volver quizás a una normalidad en el comercio internacional. Es interesante porque, bueno, vemos permanentemente los enfrentamientos, entre comillas, de Estados Unidos con China. Por otra parte, nosotros como país pequeño, un poco ignorado por los Estados Unidos, tenemos expectativas con ese mercado, ¿no? Digamos, ¿eso nos puede a nosotros favorecer en algo? Este nuevo cambio de reglas, si se quiere, en el comercio internacional, ¿no? Un Estados Unidos enfrentado con otra potencia como China, pero que a su vez nos pueda generar a nosotros ese tipo de posibles acuerdos con esas otras potencias. Sí, en el plano comercial podemos decir que el proteccionismo con China se va a dar. Y eso va a hacer que China empiece a liderar, de cierta forma, el libre comercio a nivel internacional. Si no lo está haciendo ya. Si no lo está haciendo ya, porque va a querer marcar las reglas de juego de un espacio que le está dejando Estados Unidos. Para mí un error estratégico que Estados Unidos abandone Asia-Pacífico, porque realmente es una de las grandes apuestas de hace 20, 25 años. O sea, Trump está cambiando una política que tiene más de 20 años en términos de política internacional en Asia-Pacífico de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, China va a tener que colocar parte de sus productos en otras economías. Va a tener que abrirse, va a estar dispuesta a cerrar más acuerdos comerciales. También podría ocurrir lo mismo con la Unión Europea. Como también Trump cuestiona el acuerdo transatlántico, que es el acuerdo que lo vincula a Estados Unidos con Europa, eso podría liberar a Europa un poco de su agenda muy pesada en acuerdos internacionales y darle más importancia al acuerdo con el Mercosur. Claro. Y el propio México, ¿no? En México empezando a mirar mucho más al sur que al norte, en definitiva. México hace mucho tiempo que quiere desprenderse de la dependencia que tiene con Estados Unidos. Más del 80% de su comercio va con Estados Unidos y se quiere desprender. Me parece que tanto por los asuntos migratorios, por los comerciales, en términos de renegociación del NAFTA, vamos a ver un México mirando más para Asia-Pacífico, mirando más para América Latina, lo que es muy buena noticia, porque para América Latina, que Brasil y México tengan una relación más estratégica,
puede marcar una diferencia muy interesante. ¿Está buscando Trump en sus declaraciones públicas aliados y alianzas estratégicas en lo ideológico? Porque ha sido muy duro con la Unión Europea. Ha elogiado al Brexit, al proceso del Brexit, a Gran Bretaña. Tiene una relación ahí con Rusia de la que todavía, bueno, no puede inferirse mucho. ¿Estará buscando hacer como una especie de bloque paralelo? Tenemos que ver en qué termina la relación con Rusia. Me parece que eso va a ser clave, porque aparte la relación con Rusia lo va a relacionar con Europa. Porque Trump ha mencionado en sus discursos previos a la asunción algo muy grave, que estaría dispuesto hasta a reconocer la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia. Eso es una violación flagrante del derecho internacional. Y eso lógicamente lo separa de la Unión Europea. A la vez está, de cierta forma, disfrutando el proceso del Brexit. Lo que es muy malo, porque dice que en realidad la Unión Europea se dejó estar y ve con buenos ojos algunos movimientos de extrema derecha que se están dando en Francia y en Alemania. Entonces, esto es muy riesgoso, porque a la vez cuestiona la OTAN, que es un organismo internacional de seguridad muy importante para la relación de Estados Unidos con Europa y de Europa con Asia, digamos, ¿no? Entonces, el cuestionamiento de Trump a la OTAN lo separa también de Europa. Entonces, me parece que uno de los puntos clave de la política internacional de Trump es algo inédito, una separación entre Estados Unidos y Europa. Y eso va a demorar un poco en ver cómo se termina de conformar, dependiendo hasta dónde pretenda llegar Trump con su nueva relación estratégica con Rusia, la que también va a depender de cuánto se pelee con China, en términos proteccionistas, pero también en su relación con Taiwán o en el conflicto del Mar del Sur de China. Porque no olvidemos que el verdadero socio estratégico de Rusia es China, y además un importante proveedor de armas de las que compra China. Entonces, está todo muy entrelazado y hoy es bastante difícil hacer prospectiva en política internacional porque son muchas acciones que tenemos que ver si se concretan, ¿no? Bueno, y todo el tema migratorio y también de política internacional, por ejemplo, el terrorismo, ¿no? También hay mucha incertidumbre sobre esa postura, ¿verdad? A veces un tanto radical que él genera, por lo menos en sus discursos y en sus dichos. Hay que ver lo que concreta. Confirma de alguna manera el muro, el famoso muro entre México y los Estados Unidos, que considera que además lo va a financiar México, sí, con toda la polémica que eso conlleva, pero también hoy hay incertidumbre en el mundo entero por el Estado Islámico. ¿Qué tanto, digamos, puede llegar a generarse con la asunción de un perfil ideológico como el de Trump en ese sentido, ¿no? Me parece que se van a dar cambios, se pueden dar cambios en Medio Oriente, tanto lo que tiene que ver con el conflicto palestino-israelí. Claramente allí hay diferencias de Trump con respecto a Obama. También vamos a ver diferencias con respecto a Siria y, por tanto, cómo manejar el conflicto con el Estado Islámico. También podemos ver una revisión del acuerdo nuclear con Irán, lo que también podría complicar aún más la zona. Entonces, estoy de acuerdo. Estamos todavía esperando a ver si se concreta parte de lo que ha dicho. Su gabinete ha estado bastante de acuerdo con estas políticas de cambio en Medio Oriente. Muestra algunas diferencias en el tema migratorio con México y con la construcción del muro. Su secretario de Seguridad Interna Nacional, en definitiva, lo que estaba planteando es que está de acuerdo con que hay que resolver el asunto migratorio con México, pero que no cree que el muro sea la solución. Entonces, de repente, lo del muro termina siendo algo más emblemático, un poco respondiendo también a sus expectativas de campaña, pero no se termina de concretar, lo que sería muy malo, y sería muy malo también para América Latina. Creo que América Latina va a reaccionar frente a la construcción de un muro y va a reaccionar si realmente se vuelve para atrás con la relación de restablecimiento diplomático con Cuba. Claro, pero es también por un lado una amenaza a México de que tiene que hacer algo definitivamente con el tema de la frontera, del narcotráfico, donde en ese sentido también Estados Unidos se ha visto como que el único, si hay que polarizar, ¿no? Sí. Activo en esa lucha, con quizás poco apoyo de México en ese sentido. Sin lugar a dudas, lo que digamos, México tiene muchos problemas en su frontera, tiene muchos problemas con el narcotráfico, tiene muchos problemas con el terrorismo. Esto es algo que México tiene que solucionar. Tiene que solucionar con un mayor involucramiento de Estados Unidos. Esto también ocurre en Centroamérica, que no conocemos todavía la política de Trump en Centroamérica, porque ha hablado muy poco de Centroamérica, ha hablado muy poco de Venezuela. Prácticamente de América Latina. Venezuela y ahora Cuba también, ahora, mucha expectativa. Habló poco de América Latina, digamos, se focalizó principalmente en el caso mexicano. ¿Por qué? Porque América Latina siempre fue poco importante para Estados Unidos, pero parece serlo menos todavía ahora con Trump.
Pero con México es verdad que la asociación tiene que ser estratégica, porque lo que ocurre en México con el narcotráfico y con el terrorismo tiene que ver también con Estados Unidos, tiene que ver con Centroamérica. Entonces no es tan fácil la construcción de un muro y lo solucionamos, ¿no? Claro, ahora, sin embargo, la ascensión de un perfil como el de Trump o lo que puede ser su eventual éxito, ¿puede impactar quizá en el viraje que puedan tener gobiernos de la región? Por ejemplo, hasta hace algunos años había como cierta ola de una corriente progresista de centro-izquierda que ha empezado a cambiar en diferentes países. ¿Que pueden quizá empezar a mirarse en Trump si Trump logra algunas políticas exitosas? Puede ocurrir. De hecho, tanto Macri como Temer no han presentado polémicas con Trump, más allá de la representación en el día de hoy cuando asuma, que tiene que ver también con que Trump no invitó presidentes para evitar polémicas, ¿no? Pero, lógicamente, sí puede haber cierta identificación. Además, es un hombre de negocios, muy pragmático. Pero me parece que ese es el lado bueno, Cristian, de la cosa. Ajá. Claro, porque en realidad, si apostamos a ser pragmáticos, lo ideal sería que el Mercosur y que nuestras potencias regionales tengan una buena relación con Estados Unidos. Es la principal potencia a nivel mundial. Entonces, si evitamos... Sí, mientras no se corten solos, ¿no? No, por supuesto. Digo, Argentina al final se termine cansando un poco de lo que ha dicho Macri más de una vez, que ha sido muy crítico con el Mercosur. Claro, bueno... O que tenga una política consensuada. Con respecto a Estados Unidos es razonable pensar de que se la tenga, ¿no? Porque aparte coinciden un poco los perfiles de los presidentes. Pero sí, me parece que el hecho de pasar desapercibido el Mercosur para Estados Unidos en las grandes polémicas, lo que nos está llevando es a una oportunidad. Porque si no tenés una polémica con el presidente Trump, estás salvado porque podés en definitiva generar otra agenda. Eso no quiere decir que los estados tengan que reaccionar frente a algunas políticas negativas que pueda llegar a implementar Trump por responsabilidad frente a la comunidad internacional. Yo eso lo comprendo y me parece correcto que así sea, pero con pragmatismo, con una diplomacia muy fina y muy atentos a no perder una agenda de cooperación que es enorme, porque es un mercado muy importante en inversiones y en comercio. Sería algo así como no lo hagamos enojar al hombre. Algo así. Ya, lo estoy reduciendo a una cosa que tiene que ver con el temperamento de Trump. Por supuesto, porque si vamos a estar constantemente reaccionando frente a las políticas de Trump, es probable que nos haga a un lado, porque son demasiadas ya las problemáticas que tiene Trump a nivel internacional. Entonces me parece que es una buena oportunidad para el Mercosur, para desplegar una política de acercamiento a Estados Unidos, que no creo que termine en un acuerdo comercial, porque no está en la agenda eso. Pero ojo que con Estados Unidos se puede avanzar en muchos otros aspectos. Uruguay tiene que avanzar, por ejemplo, en el marco del TIFA, donde tiene una agenda de cooperación muy interesante, donde puede realmente sacar réditos de la relación con Estados Unidos. Ahora, un gobierno del Frente Amplio, ¿no? ¿Podría tener realmente interés en llegar a algún avance con un gobierno liderado nada menos que por Donald Trump? Bueno, uno de los acercamientos más profundos que se dieron entre Uruguay y Estados Unidos fue en el marco de Vázquez con Bush, nada más y nada menos. Por lo tanto, yo diría que en eso hay que apostar al pragmatismo, no me parece un inconveniente. Sí hay que reconocer que el presidente de Estados Unidos es muy polémico, va a serlo, si bien va a matizar muchos de sus discursos, va a ser muy polémico, pero creo que perfectamente el Frente Amplio puede desplegar una agenda pragmática. El problema es la interna con el parte del Frente Amplio que siempre ha estado en desacuerdo con Estados Unidos, con avanzar en acuerdos de comercio, pero la agenda de desacuerdos con la interna del Frente Amplio es mucho más amplia que Estados Unidos, para mí, lamentablemente, para el país, ¿no? Sí, recordemos lo que fue en marzo de 2007, la visita de Bush a nivel de los sectores del Frente Amplio, que fue una protesta, mucha polémica. Sin duda. Hablaste también en diferentes ocasiones sobre el TLC con China, el eventual TLC con China, y en ese sentido, y dejando a Trump mínimamente de lado, bueno, ¿cómo eso podría repercutir o cómo lo ves para lo que puede ser este año en la economía uruguaya? Para mí sería fundamental el impacto para la economía, porque primero estamos hablando de la segunda potencia a nivel mundial, estamos hablando de nuestro principal socio comercial, que le exportamos productos que pagan aranceles, productos en los cuales somos muy competitivos, y competimos también cada vez más con competidores que están cerca, por ejemplo Australia y Nueva Zelanda. En un estudio que hicimos en la universidad demostramos que hay una potencialidad enorme de exportar alimentos procesados que aún no se están exportando, y que están exportando a otros mercados y que progresivamente van a seguir exportando y nos van dejando cada vez más de lado. Como lácteos, por ejemplo. Como lácteos, pero todo tipo de alimentos procesados que te puedas imaginar, muchos de los cuales lamentablemente no producimos todavía en Uruguay. Pero la potencialidad es enorme, los riesgos para mí de la apertura del mercado interno no son los que se han señalado. Bueno, porque a propósito de eso, ¿por qué dirías que no son? Porque también el empresario uruguayo teme una competencia con un mercado como el chino, donde
realmente sería muy dificultoso, ¿no? En materia de precios, Está bien, de volumen. Justifica en algunos países, Soledad. Justifica de repente en Brasil, justifica en Argentina, que tiene una industria muy desarrollada en todos los sectores. Uruguay sufrió el impacto de su industria con el Mercosur. Una vez que se abrió el Mercosur, ahí se hizo el proceso de ajuste. Entonces realmente el impacto con China sería menor si uno analiza la cantidad de excepciones al arancel que tiene Uruguay, porque necesita insumos, y si uno analiza también lo que está pasando en China. Porque tenemos la percepción todavía en Uruguay de que China exporta productos calzados, de bajo precio. China hoy está exportando productos tecnológicos de primer nivel que Uruguay necesita y no produce. Entonces, ¿qué mejor poder comprarlos desde China con un arancel bajo, no solo de Brasil, no solo de Estados Unidos? Eso va a favorecer que seamos más competitivos. Eso por un lado. Y además, la agenda con China no la puedes analizar solo a nivel de comercio. Tenés que analizarla a nivel de exportación de servicios, potencialidad de turismo, agenda de cooperación, inversiones chinas en Uruguay. Es realmente, yo diría que para Uruguay poder cerrar un TLC con China sería algo tan importante como el cierre del Mercosur en el año 91. En impacto de su agenda internacional. Sería algo... Si será el futuro, que ya tanto se insiste, ¿no? Con a los más pequeños ir inculcándoles realmente el idioma chino, pero en serio, porque el día de mañana puede llegar a ser un diferencial crucial para esos futuros jóvenes, ¿no? Y profesionales. Sí, en las escuelas de Australia se habla hace mucho tiempo chino. Claro. Porque hace mucho tiempo que un primer ministro se dio cuenta que tenía que entender la cultura china, porque iba a ser su principal mercado. Por supuesto hoy lo es, pero además la cantidad de negocios que tienen, gran parte de la matrícula de los posgrados y las universidades australianas son chinos. Entonces, el fenómeno de China todavía tiene mucho para darnos y me parece que la estrategia de Uruguay es buena en ese sentido. Pero en ese sentido, esa inversión del idioma chino, digamos, es ya, ¿no? Es para las próximas generaciones. Claro, hay que hacerlo. Por otro lado, y ya para volver al tema Trump y lograr redondear al respecto, va a dar un discurso. Parece que ya hace más de un mes que viene elaborando ese discurso. ¿Qué implicancia tiene ese primer discurso de Asunción como presidente de los Estados Unidos y la tónica, ¿verdad?, que vaya a tomar ese discurso, ¿no? Que hay mucha expectativa. ¿Va a ser radical? ¿Va a ser mucho más moderado? ¿Qué impacto va a tener ese primer discurso? Yo creo que el impacto para los analistas va a ser muy bueno, porque vamos a seguir contando con información que tuvimos muy poca información durante el transcurso de la campaña, porque fueron titulares, es a nivel de tweet, digamos, lo que uno puede entender, y eso es muy grave para analizar. A través de las redes, tal cual. Es la cultura titular. Y lamentablemente a través de las redes, no lamentablemente porque las redes están bien, pero digo hacer política a través de las redes quizás es un poco más complejo porque hay que intentar explicar con profundidad los temas, ¿no? Pero me parece que el discurso va a ser importante, como él es muy impulsivo e impredecible, no diría que el discurso va a ser definitivo. Porque, digamos, el discurso que dio cuando ganó la elección fue muy conservador. Y todos... Sí, presidente de los Estados Unidos para todos los estadounidenses. Muy conservador, fue un discurso... Más conciliador, mucho más conciliador en ese punto. Pero su primera conferencia de prensa como presidente electo fue realmente muy mala. Sí. Impulsivo, se peleó con la prensa, dijo realmente... Claro, pero ahí estaba quizás improvisando también, ¿no? Pero ¿cómo puede improvisar un presidente electo de Estados Unidos en su primera conferencia? Claro. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Descalificó, se peleó con la prensa, ratificó lo del muro. Entonces, de repente hoy vemos, me parece que va a ser conciliador el discurso de hoy, va a ser para todo Estados Unidos, pero yo no me agarraría de eso para proyectar sus políticas. Hace un minuto tuiteó. Ya está despierto, ya está pronto. Hace un minuto. Good morning, no, pero en este caso dice, todo comienza hoy. O sea, es contundente. Dice, el movimiento continúa, el trabajo comienza. Ese es un poco el... y bueno, por supuesto está citando a la Asunción a las 11 a.m. hora de Estados Unidos. Como experto de relaciones internacionales, ¿debería, como le sugieren algunos, moderar su actividad en las redes sociales? Probablemente... ¿O por el contrario, hoy es el diferencial de los políticos? Bueno, vamos a aclarar que lo que es un diferencial de los políticos, porque también hay una nueva forma de hacer política. Y la nueva forma de hacer política es a través de las redes. Sí. Tenemos que entenderlo eso, los analistas, porque en definitiva, piensen en lo que fue el conflicto de paz en Colombia. El debate, ¿no?, entre Uribe y Santos se dio a través de las redes. Es increíble. Y el impacto de las redes en el resultado fue enorme. Obama ganó su segunda presidencia por sus acciones en redes. Y Obama también ganó, o tuvo, digamos, un éxito muy importante. Yo no creo que
que vaya a cambiar. Lo que tendrá que hacer es moderar. No va a poder estar reaccionando constantemente. Sí, contestándole a Meryl Streep porque hace un discurso de ahora Amanda dice, lo que dijeron en Buen Día Uruguay. Bueno, eso sería fantástico. Pero... Eso no vendría más simplemente para el programa. Pero, en definitiva, creo que hay que pensar en que va a moderar, porque todo tiene que moderarse cuando uno tiene la investidura presidencial. Sí. Todo tiene que moderarse porque el establishment norteamericano así lo impone y Trump, que yo no creo que vaya a ser la excepción, también se va a moderar. Doctor Bartesagui, muchas gracias por este análisis. Gracias por la invitación.